Muy ilustre señora, mi señora, no mi voluntad, mi poca salud y mi justo temor que han suspendido tantos días mi respuesta, que mucho sí, al primer paso, encontraba para tropezar mi torpe pluma dos imposibles. El primero, y para mí el más riguroso, es saber responder a vuestra doctísima, discretísima, santísima y amorosísima carta. Y si veo que preguntando, el ángel de las escuelas, Santo Tomás de su silencio con Alberto Magno, su maestro respondió que callaba porque nada sabía decir digno de Alberto, con cuánta mayor razón callaría, no como el santo de humildad, sino que, en realidad, es no saber algo digno de vos. El segundo imposible es saber agradeceros tan excesivo como no esperado favor de dar a las prensas mis borrones, merced tan sin medida que aún se le pasara por alto a las esperanzas más ambiciosas y al deseo más fantástico, y que ni aún, como ente de razón, pudiera caber en mis pensamientos, y en fin, de tal magnitud que no sólo se puede estrechar a lo limitado de las voces, pero que excede a la capacidad del agradecimiento, tanto por grande como por no esperado, que es lo que dijo Quintiliano: menor gloria producen las esperanzas, mayor los beneficios, y tal que enmudecen al beneficiado. Cuando la feliz mente estéril, para ser milagrosamente fecunda, madre de Bautista, vio en su casa tan desproporcionada visita como la madre del Verbo, se le entorpeció el entendimiento y se le suspendió el discurso, y así, en vez de agradecimientos, prorrumpió en dudas y preguntas. ¿De dónde esto a mí? ¿De dónde a mí viene tal cosa? Lo mismo sucedió a Saúl cuando se vio electo y ungido rey de Israel. ¿Acaso no soy hijo de Gémini, de la más pequeña tribu de Israel, y mi familia no es la última de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué, pues, me has hablado estas palabras? Así yo diré: ¿de dónde, venerable señora, de dónde a mí tanto favor? Por ventura, soy más que una pobre monja, la más mínima criatura del mundo y la más indigna de ocupar vuestra atención. Pues, ¿de dónde esto a mí? ¿De dónde a mí viene tal cosa? Ni al primer imposible tengo más que responder que no ser nada digno de vuestros ojos, ni al segundo más que admiraciones, en vez de gracias, diciendo que no soy capaz de agradeceros la más mínima parte de lo que os debo. No es afectada modestia, señora, sino ingenua verdad de toda mi alma, que al llegar a mis manos impresa la carta que vuestra propiedad llamó atenagórica, prorrumpí, con no ser esto en mí muy fácil, en lágrimas de confusión, porque me pareció que vuestro favor no era más que una reconvención que Dios hace a lo mal que le correspondo, y que como a otros corrige con castigos, a mí me quiere reducir a fuerza de beneficios. Especial favor que conozco ser su deudora, como de otros infinitos de su inmensa bondad, pero también especial modo de avergonzarme y confundirme, que es más primoroso medio de castigar, hacer que yo misma, con mi conocimiento, sea el juez que me sentencie y condene mi ingratitud. Y así, cuando esto considero acá a mis solas, suelo decir: bendito seáis vos, Señor, que no solo quisisteis en manos de otra criatura el juzgarme, y que ni aun en la mía pusisteis, sino lo reservasteis a la vuestra, y me liberasteis de mí y de la sentencia que yo misma me daría, que forzada de mi propio conocimiento no pudiera ser menos que de condenación, y vos la reservasteis a vuestra misericordia, porque me amáis más de lo que yo me puedo amar. Perdonad, señora mía, la digresión que me arrebató la fuerza de la verdad, y si la he de confesar toda, también es buscar efugios para huir la dificultad de responder, y casi me he determinado a dejarlo al silencio, pero como este es cosa negativa, aunque explica mucho con el énfasis de no explicar, es necesario ponerle algún breve rótulo para que se entienda lo que se pretende que el silencio diga, y si no dirá nada el silencio, porque este es su propio oficio, decir nada. Fue arrebatado el sagrado vaso de elección al tercer cielo, y habiendo visto los arcanos secretos de Dios, dice: oyó secretos de Dios que al hombre no le es lícito hablar. No dice lo que vio,
pero dice que no lo puede decir, de manera que aquellas cosas que no se pueden decir, es menester decir siquiera que no se pueden decir, para que se entienda que el callar no es no saber qué decir, sino no caber en las voces lo mucho que hay que decir. Dice Juan que si hubiera de escribir todas las maravillas que obró nuestro Redentor, no cupieran en todo el mundo los libros. Y dice Vieira sobre este lugar que en sola esta cláusula dijo más el evangelista que en todo cuanto escribió, y dice muy bien el Fénix Lusitano, pero cuando no dice bien, aun cuando no dice bien, porque aquí dice Juan todo lo que dejó de decir y expresó lo que dejó de expresar. Así yo, señora mía, solo responderé que no sé responder, solo agradeceré diciendo que no soy capaz de agradeceros, y diré, por breve rótulo de lo que dejo al silencio, que solo con la confianza de favorecida y con los valimientos de honrada me puedo atrever a hablar con vuestra grandeza. Si fuera necedad, perdonadla, pues es alhaja de la dicha, y en ella ministraré yo más materia a vuestra benignidad, y vos daréis mayor forma a mi reconocimiento. No se hallaba digno Moisés por balbuciente para hablar con Faraón, y después, al verse tan favorecido de Dios, le infunde tales alientos que no solo habla con el mismo Dios, sino que se atreve a pedirle imposibles. Muéstrame tu rostro. Pues así yo, señora mía, ya no me parecen imposibles los que puse al principio, a vista de lo que me favorecéis, porque quien hizo imprimir la carta tan sin noticia mía, quien la intituló, quien la costeó, quien la honró tanto, siendo de todo indigna por sí y por su autora, ¿qué no hará? ¿Qué no perdonará? ¿Qué dejará de hacer y qué dejará de perdonar? Y así, debajo del supuesto de que hablo con el salvoconducto de vuestros favores y debajo del seguro de vuestra benignidad y de que me habéis, como otro asuero, dado a besar la punta del cetro de oro de vuestro cariño, en señal de concederme benévola licencia para hablar y proponer en vuestra venerable presencia, digo que recibo en mi alma vuestra santísima amonestación de aplicar el estudio a libros sagrados, que aunque viene en traje de consejo, tendrá para mí sustancia de precepto, con no pequeño consuelo de que antes parece que prevenía mi obediencia vuestra pastoral insinuación, como a vuestra dirección, inferido del asunto y pruebas de la misma carta. Bien conozco que no cae sobre ella vuestra cuerdísima advertencia, sino sobre lo mucho que habréis visto de asuntos humanos que he escrito, y así lo que he dicho no es más que satisfaceros con ella a la falta de aplicación que habréis inferido, con mucha razón, de otros escritos míos. Y hablando con más especialidad, os confieso, con la ingenuidad que ante vos es debida, y con la verdad y claridad que en mí siempre es natural y costumbre, que el no haber escrito mucho de asuntos sagrados no ha sido desafición ni de aplicación la falta, sino sobra de temor y reverencia debida a aquellas sagradas letras, para cuya inteligencia yo me conozco tan incapaz y para cuyo manejo soy tan indigna, resonándome siempre en los oídos con no pequeño horror aquella amenaza y prohibición del Señor a los pecadores como yo. ¿Por qué tú hablas mis mandamientos y tomas mi testamento en tu boca? Esta pregunta y el ver que aún a los varones doctos se prohibía el leer los cantares hasta que pasaban de 30 años y aún el Génesis, este por su oscuridad y aquellos porque de la dulzura de aquellos epitálamios no tomase ocasión la imprudente juventud de mudar el sentido en carnales afectos. Compruébalo mi gran padre San Jerónimo, mandando que sea esto lo último que se ha estudiado, por la misma razón. Al último, lea sin peligro Cantar de los Cantares, no sea que si lo lea a los principios, no entendiendo el epitalamio de las espirituales bodas bajo palabras carnales, padezca daño. Y Séneca dice, en los tiernos años no es clara la fe. Pues ¿cómo me atrevería yo a tomarlo en mis indignas manos, repugnándolo el sexo, la edad y sobre todo las costumbres? Y así confieso que muchas veces este temor me ha quitado la pluma de la mano y ha hecho retroceder los asuntos hacia el mismo entendimiento de quien querían brotar,
el cual inconveniente no topaba en los asuntos profanos, pues una herejía contra el arte no la castiga el Santo Oficio, sino los discretos con risa y los críticos con censura. Y esta, justa o injusta, no hay por qué temerla, pues deja comulgar y oír misa, por lo cual me da poco o ningún cuidado, porque, según la misma decisión de los que calumnian, ni tengo obligación para saber, ni aptitud para acertar. Luego, si lo yerro, ni es culpa ni es descrédito. No es culpa, porque no tengo posibilidad de acertar, y a lo imposible nadie está obligado. Y, a la verdad, yo nunca he escrito sino violentada y forzada, y solo por dar gusto a otros. No solo sin complacencia, sino con positiva repugnancia, porque nunca he juzgado de mí que tenga el caudal de letras e ingenio que pide la obligación de quien escribe, y así es la ordinaria respuesta a los que me insultan, y más si es asunto sagrado. ¿Qué entendimiento tengo yo? ¿Qué estudio? ¿Qué materiales? Ni qué noticias para eso, sino 4 bachillerías superficiales. Dejen eso para quien entienda, que yo no quiero ruido con el Santo Oficio, que soy ignorante y tiemblo de decir alguna proposición malsonante o torcer la genuina inteligencia de algún lugar. Yo no estudio para escribir, ni menos para enseñar, que fuera en mí desmedida soberbia, sino solo para ver si con estudiar ignoro menos. Así lo respondo y así lo siento. El escribir nunca ha sido dictamen propio, sino fuerza ajena, que les pudiera decir con verdad, vosotros me obligasteis. Lo que sí es verdad, que no negaré, lo uno porque es notorio a todos, y lo otro porque, aunque sea contra mí, me ha hecho Dios la merced de darme grandísimo amor a la verdad, que desde que me rayó la primera luz de la razón, fue tan vehemente y poderosa la inclinación a las letras, que ni ajenas reprensiones, que he tenido muchas, ni propias reflejas, que he hecho no pocas, han bastado a que deje de seguir este natural impulso que Dios puso en mí. Su Majestad sabe por qué y para qué, y sabe que le he pedido que apague la luz de mi entendimiento, dejando solo lo que baste para guardar su ley, pues lo demás sobra, según algunos, en una mujer, y aún hay quien diga que daña. Sabe también su Majestad que no consiguiendo esto, he intentado sepultar con mi nombre mi entendimiento, y sacrificársele solo a quien me le dio, y que no otro motivo me entró en religión, no obstante que el desembarazo y quietud que me pedían mi estudiosa intención eran repugnantes los ejercicios y compañía de una comunidad, y después en ella sabe el Señor, y lo sabe en el mundo, quien solo lo debió saber, lo que intenté en orden de esconder mi nombre, y que no me lo permitió, diciendo que era traición, y así sería. Si yo pudiera pagaros algo de lo que os debo, señora mía, creo que solo os pagara en contaros esto, pues no ha salido de mi boca jamás, excepto para quien debió salir. Pero quiero que con haberos franqueado de par en par las puertas de mi corazón, haciéndoos patentes sus más sellados secretos, conozcáis que no desdice de mi confianza lo que debo a vuestra venerable persona y excesivos favores. Prosiguiendo en la narración de mi inclinación de que os quiero dar entera noticia, digo que no había cumplido los 3 años de mi edad cuando, enviando mi madre a una hermana mía, mayor que yo, a que se enseñase a leer en una de las que llamaban amigas, me llevó a mí tras ella el cariño y la travesura, y viendo que le daban lección, me encendí yo de manera en el deseo de saber, que engañando a mi parecer a la maestra, le dije que mi madre ordenaba que diese lección. Ella no me lo creyó porque no era creíble, pero, por complacer al donaire, me la dio. Proseguí yo en ir y ella prosiguió en enseñarme, ya no de burlas, porque la desengañó la experiencia, y supe leer en tan breve tiempo que ya sabía cuando lo supo mi madre, a quien la maestra lo ocultó por darle el gusto por entero y recibir el galardón por junto, y yo callé, creyendo que me azotarían por haberlo hecho sin orden. Aún vive la que me enseñó, Dios la guarde y puede testificarlo. Acuérdome que en estos tiempos, siendo mi golosina,
la que es ordinaria en aquella edad, me abstenía de comer queso, porque oí decir que hacía rudos, y podía conmigo más el deseo de saber que el de comer, siendo éste tan poderoso en los niños. Teniendo yo después como 6 o 7 años, y sabiendo ya leer y escribir, con todas las otras habilidades de labores y costuras que deprenden las mujeres, oí decir que había universidad y escuelas en que se estudiaban las ciencias en México, y apenas lo oí cuando empecé a matar a mi madre con instantes e inoportunos ruegos sobre que, mudándome el traje, me enviase a México en una casa de unos deudos que tenía para estudiar y cursar la universidad. Ella no lo quiso hacer e hizo bien, pero yo despiqué el deseo en leer muchos libros, varios que tenía mi abuelo, sin que bastasen castigos ni reprensiones a estorbarlo. De manera que cuando vine a México se admiraban no tanto del ingenio, cuanto de la memoria y noticias que tenía en edad que parecía que apenas había tenido tiempo para aprender a hablar. Empecé a deprender gramática, en que creo no llegaron a 20 las lecciones que tomé, y era tan intenso mi cuidado que siendo así que en las mujeres, y más en tan florida juventud, es tan apreciable el adorno natural del cabello, yo me cortaba de él 4 o 6 dedos, midiendo hasta donde llegaba antes, e imponiéndome ley de que si cuando volviese a crecer hasta allí no sabía tal o tal cosa que me había propuesto deprender en tanto que crecía, me lo había de volver a cortar en pena de rudeza. Sucedía así que él crecía y yo no sabía lo propuesto, porque el pelo crecía a prisa y yo aprendía despacio, y con efecto le cortaba en pena de la rudeza, que no me parecía razón que estuviese vestida de cabellos, cabeza que estaba tan desnuda de noticias, que era más apetecible adorno. Éntreme religiosa, porque aunque conocía que tenía el estado de cosas, de las accesorias hablo, no de las formales, muchas repugnantes a mi genio. Con todo, para la total negación que tenía al matrimonio, era lo menos desproporcionado y lo más decente que podía elegir en materia de la seguridad que deseaba de mi salvación, a cuyo primer respeto, como al fin más importante, cedieron y sujetaron la cerviz todas mis impertinencillas de mi genio, que eran de querer vivir sola, de no querer tener ocupación obligatoria que embarazase la libertad de mi estudio, ni rumor de comunidad que impidiese el sosegado silencio de mis libros. Esto me hizo vacilar algo en la determinación, hasta que alumbrándome personas doctas de que era tentación, la vencí con el favor divino, y tomé el estado que tan indignamente tengo. Pensé que yo huía de mí misma, pero, miserable de mí, trájeme a mí conmigo y traje mi mayor enemigo en esta inclinación, que no sé determinar si por prenda o castigo me lo dio el cielo, pues de apagarse o embarazarse con tanto ejercicio que la religión tiene, reventaba como pólvora, y se verificaba en mí que la privación es causa de apetito.